Bien, entonces, gracias por esperarme un minuto. Vamos a tratar de vincular las deformaciones con las tensiones, suponiendo que es válida la ley de Hooke, ¿de acuerdo? Para ello, vamos a tomar de esta placa que representa a la losa que se va deformando ante la acción de las cargas, de ella un elemento que va a tener en planta una longitud unitaria. 1 metro, 1 centímetro, un pie, 1 pulgada. Simplemente va a ser una unidad de longitud en ambas direcciones. Entonces, si ustedes se pueden imaginar ese pequeño elemento que tiene 1 por 1 por h de espesor, ese elemento estaría sometido, por tratarse de flexión pura, en este caso, a tensiones normales que serían crecientes proporcionalmente a su distancia hasta el plano medio, que es el que se deforma, ¿sí? Entonces, para poder hacer estas deducciones, vamos a hacer uso de las ecuaciones generalizadas de la deformación, perdón, de la ley de Hooke. La que ustedes conocían antes era sigma de x es igual a E por epsilon. Pero al tratarse de un material que se deforma en dos direcciones mutuamente perpendiculares, aparece la deformación transversal. Esa deformación transversal es producto de una modificación del volumen que puede medirse dentro de ciertos límites a través de un valor constante por cada material que recibe el nombre de coeficiente de Poisson. Este coeficiente de Poisson vale entre 0,2 y 0,3 para los materiales de construcción normales. Esta ecuación, ¿recuerdan haberla deducido ustedes en estabilidad 2? Bien, bien, bueno, fantástico. ¿Usted, Facundo, rindió últimamente estabilidad 2 y la aprobó? ¿Facundo? Ah, no, no todavía, pero sí se acuerda. Bien, bueno. ¿Ninguno la rindió todavía estabilidad 2 con el ingeniero Gogui? Con el otro ingeniero, profe, con Crespo y Falú, la finalizamos. Ah, bueno, bueno, perfecto. Bien. Entonces, créanme que la tensión en la dirección X es igual a E sobre 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado. Esta es una constante del material, ¿sí? Epsilon X e Epsilon Y serán las funciones que, sumadas, esta multiplicada por el coeficiente de Poisson, me va a dar sigma X. Cuando cambio el factor de multiplicación en cuanto al término, obtengo sigma I. En cambio, el corte dependerá de la distorsión angular y de E. ¿Y qué es G, perdón? G es el módulo de elasticidad transversal, que nosotros, si lo estudiamos desde el punto de vista de la práctica, veríamos que experimentalmente G es igual a E sobre 2 por 1 más el coeficiente de Poisson. Es decir, G, que es una constante del material bajo estudio, no es independiente de E, sino que depende de E, módulo de elasticidad longitudinal y del coeficiente de Poisson. ¿Sí? Entonces, tau depende exclusivamente de la distorsión angular, sigma i depende de ambas deformaciones específicas, lo mismo que sigma x. Vamos a tratar de encontrar el valor del momento x, para lo cual
vamos a imaginar, por ejemplo, que en esta dirección están las tensiones sigma X, que son proporcionales a su distancia al plano medio. Algunas son de tracción, otras son de compresión. Para un elemento de profundidad diferencial de Z, que está ubicado a una distancia Z del plano medio, yo voy a tener una porción de diagrama que puede asimilarse a profundidad, una unidad de distancia, por espesor diferencial de Z, que sería el área, por la tensión. Eso me da la resultante de la fuerza. Y la resultante de la fuerza por el brazo de palanca, que es Z, me daría el aporte al momento flector proporcionado por este segmento diferencial de Z. Si yo integro entre H sobre 2, que es para abajo, y menos H sobre 2, que es para arriba, a sigma de Z a la resultante, que sería sigma de X, perdón, por dz por el brazo de palanca, me queda esta ecuación. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque el momento es la integral de estas superficies, estos volúmenes de tensión, perdón. ¿Sí? En este caso, el 1 no está acá porque he tomado la unidad, que es un metro o un centímetro, como decía yo. Z por dz. Y en esta ecuación, yo voy a reemplazar sigma x por este valor que tengo acá a la izquierda. Entonces, hago todo esto y m de x me queda en función de epsilon de x y epsilon y. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Es la integral entre menos h sobre 2 y más h sobre 2 de sigma x por z por diferencial de z. Bien, entonces, ¿qué pasa? Como yo conozco las funciones epsilon x y epsilon y, yo puedo hacer esta integración y me va a quedar, perdón, epsilon de x y epsilon y, recuerden que son funciones de x, perdón, de la derivada de la función de formación con respecto a x dos veces multiplicada por z, y esto derivada con respecto a y dos veces multiplicada por z. Entonces, en nuestra ecuación, acá la z con el epsilon x, el sigma z y todo, me van a hacer que yo tenga esta ecuación. El e sobre 1 menos mu al cuadrado sale fuera del signo integral. Y la integral resuelta sería la segunda parte, que solamente contiene a z. Recuerden que w no va a depender de z. W es el desplazamiento vertical de cada punto, de coordenadas x e y. W no depende de z, porque es la deformación del plano medio, y el plano medio no depende de z. Entonces me quedó e sobre 1 menos mu al cuadrado por las derivadas segundas con respecto a x dos veces, mu la derivada segunda de w con respecto a y dos veces, por esta integral. ¿Sí? El signo menos lo voy a poner adelante y voy a hacer esta integral. ¿Sí? Y esta integral no es otra cosa que el momento de inercia. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me queda esta integral? Me queda h cubo sobre 12. ¿Sí? La integral de z al cuadrado va a ser h al cubo sobre 12 cuando hago la diferencia. Entonces, en este lugar, en vez de poner toda esta cantidad de símbolos, voy a poner nada más que e por h al cubo sobre 12 por 1 menos mu al cuadrado, lo que recibe el nombre de rigidez flexional de la placa. ¿Por qué? Porque sale de suponer que estoy trabajando a flexión simple. ¿Sí? Y eso va a quedar multiplicando a esta derivada segunda de la función w más esta derivada segunda de la función w con respecto a y dos veces multiplicada por el
coeficiente de Poisson. ¿Entendieron cómo llegué a que m de x es igual a menos d por esta suma de derivadas segundas? Profe, le hago una consulta. Sí, señorita, pregunte. ¿Sería momento flector X o Y? Porque si es la tensión en X. Sí, acá le están depende de la notación que ustedes hayan utilizado normalmente en las distintas materias, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos recién la flexión de placas al plano perpendicular le llamábamos Z y por lo tanto decíamos momento Z, ¿sí? En cambio ahora acá le vamos a decir momento X al que es provocado por las tensiones X, ¿sí? Pero en realidad sería para mí, como está planteado acá, un momento prácticamente I, ¿me entienden? ¿Sí? Bueno, vamos ahora entonces, o sea, sería un momento, no sé si ve la manito, sería un momento que está acá, ese sería mi momento X. Claro, claro, sí. Y mi momento Y sería así, pues como están nombrados acá. Entonces, gracias. Para no aburrirlos, no, de nada, señorita, hago el mismo análisis, ¿sí? Y llego a la conclusión de que MI, por analogía, es igual a menos D por la suma de dos derivadas segundas, como está acá, ¿sí? ¿Me creen, chicos? ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Sí? Es una cuestión de notación. Ustedes podrían haberle puesto otro sistema de ejes 1, 2, 3 y este sería momento 1, momento 2, momento 3. Esto es, a ver si tengo el dibujo cerquita. Ven que el MX está puesto acá cuando sería para mí un MI y el MI para mí debería llamarse MX, ¿sí? Pero en la persona que elaboró esto, que es la ingeniera Orozco, tomó la bibliografía clásica donde le ponen este nombre. ¿Estamos de acuerdo, chicos? No se preocupen, simplemente entiendan físicamente de cuál momento estoy hablando en cada caso, ¿sí? En este dibujo se entiende, ¿sí? MX, que está en el plano XZ, acá el MI es el momento que está en el plano IZ. Por las dudas que estén acostumbrados a otra nomenclatura. Entonces hemos llegado a dos ecuaciones, m de x igual a esto y m de y igual a esto. Ahora vamos a ver cuánto vale el momento torsor, el momento que está contenido en el plano 1 por h o 1 por h. Entonces, también las tensiones tangenciales van a ser proporcionales a la distancia que tienen con respecto al plano medio, distancia que se llama z. Entonces, si esta es la distribución de tensiones, porque es válida la ley de Hooke, entonces el momento xy, que será igual al momento ix, será la integral entre menos h sobre 2 y h sobre 2 de cada tensión multiplicada por su anchor, que sería 1, multiplicada por la distancia z, ¿sí? O sea, de z por 1 es la superficie sobre la cual actúa txy, y multiplicada por z, que es su distancia al plano medio, me da el aporte al momento contenido en el plano, que es un momento torsor que está en este plano o en este plano, ¿sí? Y si yo integro todos estos aportes entre menos h sobre 2 y más h sobre 2, obtengo el momento torsor total que se llama mxy o bien mix. Como antes, reemplazo tau xy por e sobre 2 por 1 más mu por la distorsión angular, reemplazo la distorsión angular y entonces me queda esto. Cuando yo haga esta integral, la saco fuera del signo
del signo de integración, saco el menos 2 para simplificar con este 2 de abajo y el 2 de arriba, y me va a quedar E sobre 1 más mu, al cual yo lo voy a multiplicar y dividir por 1 menos mu. Ese chiste no está acá, ¿sí? Yo voy a multiplicar y dividir este primer factor por 1 más mu. Y entonces, ¿qué pasa con 1 más mu y 1 menos mu? Se equivalen a 1 menos mu al cuadrado, que era el que estaba en la ecuación que definía a E. Por eso entonces, este no es D solito, sino es D multiplicado por 1 menos mu para que yo pueda tener abajo 1 menos mu, ¿sí? Porque acá yo tenía 1 más mu. Multiplico y divido por 1 más mu, y 1 más mu por 1 menos mu es 1 menos mu cuadrado, diferencia de cuadrados. ¿Se entiende esa maniobra en matemática que hemos hecho acá simplemente para que me vuelva a aparecer D, que me acorta la ecuación? Podría haberlo dejado como estaba, expresado en función de E y de mu, pero a los fines prácticos van a ver ustedes que después yo puedo sacar factor común D, que es lo que me interesa. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. profe. El momento torsor, entonces, depende de las características geométrico-mecánicas de la sección de la placa y va multiplicado por la derivada segunda de la función representativa de la deformación del plano medio, que solo depende de X y de Y, derivada con respecto a X y con respecto a Y. Fíjense que esta ecuación es distinta de la que me aparece acá o acá. Acá tengo derivada segunda con respecto a X 2 veces o con respecto a Y 2 veces. Aunque ustedes no lo crean, cuando teníamos que rendir, en esa época se llamaba hormigón 2, que vendría a ser elasticidad aplicada, teníamos que aprendernos de memoria estas demostraciones. Me interesa que lo comprendan, no que lo sepan de memoria, repito, chicos, ¿sí? Bien, continúo. Hemos visto entonces hasta el momento la relación que existe entre las tensiones y las deformaciones. Y al conocer la relación entre tensión y deformación, haciendo las integraciones correspondientes, paso de la tensión punto a punto al valor del esfuerzo. ¿De acuerdo? Paso al valor del esfuerzo. Entonces, este elemento que está acá representado por un paralelepípedo que tiene una altura total h y que tiene lados 1 metro o la unidad de longitud 1, y por 1 metro o la unidad de longitud 1 va a tener aplicadas sobre estas 4 caras distintas cosas. Voy a tener momentos flectores, que acá se llamaba mx, que es lo que está pintado con marrón, o MI, que es lo que está pintado con azul, y en las caras voy a tener momentos torsores. Los momentos torsores se llamarán en el origen de coordenadas MXY o MIX, y en las otras caras opuestas recibirán el nombre con prima, ¿sí? ¿Por qué? Porque el esfuerzo desde este punto hasta este punto va variando, lo mismo que la torsión y que el momento flector en el otro plano. También sobre este elemento de superficie está obrando una carga exterior en su baricentro, Q, que depende de X y de Y, multiplicada por diferencial de X y diferencial de Y. Como esta Q está en unidades de fuerza sobre unidades de superficie, al multiplicarla por superficie me queda una carga vertical. Y en cada una de estas 4 caras laterales tengo fuerzas de corte. Tendré QX acá y QX' acá. QI en la cara posterior y QY
y' en la cara anterior. ¿Sí? Con esta información, todo esto está actuando al mismo tiempo. Tanto la carga exterior como los cortes y todos los momentos flectores y torsores están obrando sobre este elemento al mismo tiempo. Voy a establecer ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? La sumatoria de los momentos con respecto a X tiene que ser igual a 0. Primera condición de equilibrio. Entonces yo voy a hacer este momento X, que está a una distancia de I, ¿de acuerdo? Que es MX', no está el nombre acá falta el MX', ¿sí? Por la distancia DI, menos MXI por la distancia, perdón, menos MX por la distancia DI, que es, esto ya, perdón, yo dije, creo que dije que esto tenía 1 metro, no es cierto, esto tiene dx y dy, perdón, si dije 1 metro, olvídense, perdón, me equivoqué. Para encontrar la resultante, yo multiplico a ese momento, que es por unidad, que estaba por 1 metro, por el correspondiente ancho, que es dy para los mx. Y estos momentos torsores que tengo acá, m y x' y mxy, los tengo que multiplicar por su longitud, porque estos estaban deducidos para la unidad de longitud, y la longitud ahora será dx y dy respectivamente, ¿sí? Esos momentos que uno aparece sumando y otro restando, sumando y otro restando, le tengo que sumar el efecto de dx, perdón, del corte, qx, qx'. Qx está aplicado sobre un ancho de I y su distancia al baricentro de la placa, que es donde yo estoy tomando momentos, es dx sobre 2. El Q' multiplicado por su ancho, porque se acuerda que era en función de la unidad de longitud, multiplicado por su distancia, que es de x sobre 2, esa suma de momentos tomadas con respecto a este punto, y por lo tanto Q no tiene momento, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Recuerdan, mx está multiplicado por su distancia en ambos casos. M y x está multiplicada por su distancia de x, y los cortes están multiplicados por sus distancias respecto al centro de la placa, del elemento de placa con respecto al cual yo estoy trabajando. Si en esta ecuación tenemos en cuenta que mx', que es el que no está nombrado acá con marrón, es igual al momento más derivada del momento con respecto a x por diferencial de x. M y x', que es el que está acá, será igual a este momento original y x por la derivada de esta función y x con respecto a y por diferencial de y, ¿sí? Si yo meto estas igualdades dentro de esta ecuación, mx y m y x multiplicados por dy o dx respectivamente van a cancelarse. Lo mismo pasa con qx', este qx' que está acá, será igual al qx original más la derivada de la función qx con respecto a x por diferencial de x. Entonces, poniendo q' acá, desaparecen todos los términos que tienen la prima y me queda, simplificando las de x y las de y, que qx, es decir, la función del corte, será igual a la derivada del momento x con respecto a x más la derivada del momento torsor y x con respecto a y. ¿Está claro? Entonces, yo tomé momentos en el punto medio que me dio esta primera ecuación. Ahora, de una cara que está ubicada a una distancia de x sobre 2
a otra cara que está ubicada a una distancia de x sobre 2 con respecto al punto medio, las funciones cambian. ¿Y cómo cambian? Con un nombre, que yo le pongo prima. Pero a su vez, esa prima, tanto del momento flector X, del momento torsor y X, o del corte X, ¿sí?, dependen en definitiva de los valores originales más su derivada con respecto a X por la variable que se incrementó. En este caso X, en este caso Y. ¿De acuerdo? Y llegué a esto. Lo que me interesa es que ustedes recuerden que la función representativa de la variación del corte será igual a la derivada de la función momento en el mismo sentido por diferencial de X más la derivada del momento torsor con respecto a la otra dirección. Esto es lo que yo tengo que rescatar. Si hacemos la sumatoria de momentos con respecto a Y, ahora las distancias que van a aparecer son de Y sobre 2 para acá, de Y sobre 2 para acá. ¿De acuerdo? Hacemos el mismo análisis exactamente que el anterior y con las mismas conclusiones que habíamos sacado antes, veríamos que corte Y sería derivada de MI con respecto a Y más la derivada del momento torsor XY con respecto a X. Tengo las dos ecuaciones representativas del corte, ¿sí? Habremos deducido esta verde y esta celeste por equilibrio de momentos, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es la tercera ecuación de equilibrio? La sumatoria de las fuerzas verticales, es decir, en la dirección Z, tiene que ser igual a 0. ¿Qué aparece ahora? Sí aparece Q, que es función de X multiplicada por el área sobre la cual está actuando, que es de X y de Y. Eso estaría yendo en la dirección positiva del eje Z, como aparece acá. Y me aparecerá un corte que suma, un corte que resta, un corte que suma, un corte que resta, multiplicados por las correspondientes áreas de influencia, que serían de X o de Y. Entonces, en esta ecuación, si yo reemplazo Q, Y y QX, valores que encontramos recién, me quedaría que QX es igual, en este caso se van a cancelar los términos que tienen a QX', contiene a QX también, y a la derivada parcial, QI' contiene a QI y a la derivada parcial. Cuando yo reemplace y haga pasaje de términos, la función carga punto a punto sería igual a menos la derivada del corte con respecto a X más la derivada del corte Y con respecto a Y. Ahora es con respecto a las mismas variables con respecto a las cuales estoy midiendo, ¿sí? Pero yo también conozco el valor de QX y de QY a partir de los diagramas de momentos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Se acuerdan que m de x era esta ecuación? Característica geométrico-mecánica por la suma de dos derivadas parciales segundas. MI era esta característica geométrico-mecánica multiplicada por la suma de dos derivadas parciales de la función representativa de la deformación del plano medio, ¿sí? Y acá me aparecía solo la derivada segunda cruzada para el momento torsor. Si yo reemplazo estas ecuaciones en el corte, me quedarían a partir de W, ¿sí? O sea que el corte, cuando yo reemplazo en función del momento, me quedaría que es la derivada tercera de la función de formación con respecto a X 3 veces, más la derivada tercera de la función de formación del plano medio con respecto a Y 2 veces y a X. Y el corte Y me quedaría haciendo estos mismos reemplazos, una constante por la derivada tercera de la función de formación con respecto a X 3 veces, más la derivada de la función derivada tercera de la función deformada con respecto a X 2 veces y con respecto a Y, ¿sí? Fíjense, hemos llegado a deducir ahora
cuál es la ecuación representativa del corte, de la función corte, a partir de la deformación. ¿Sí? Más o menos, hasta acá, porque necesito este resultado. ¿Más o menos, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, Sí, profe. ¿a qué era igual el corte? Habíamos deducido en la ecuación de equilibrio a menos la derivada de la función corte con respecto a x y la función corte y con respecto a y. Como yo ya tengo esto, lo meto dentro de esta ecuación, meto esto dentro de esta ecuación. O sea que tengo que derivar esto con respecto a x una vez más y esto con respecto a y una vez más. Por eso me va a quedar acá la derivada cuarta de w con respecto a x 4 veces, la derivada cuarta de w con respecto a y 2 veces, debería decir acá, perdón, acá dice x, esto es y, acá hay un error, chicos, ¿sí? Esto es y al cubo, ¿sí? Derivada con respecto. Entonces, cuando derivo este término con respecto a y, me queda derivada cuarta de w con respecto a y 4 veces, y me queda esta derivada cuarta con respecto a y 2 veces y con respecto a x 2 veces, y acá me queda derivada cuarta de w con respecto a x 2 veces y a y 2 veces. Entonces, reemplazando todo eso, y paso el menos d que está multiplicando al otro miembro, como acá tenía menos, me quedó positivo. Y me quedó esta ecuación. Derivada cuarta de la deformación con respecto a x 4 veces, más la derivada cuarta de la deformación con respecto a y 4 veces, más 2 veces la derivada cuarta de w con respecto a x 2 veces y a y 2 veces, igual a la carga en función del punto dividido esta constante geométrico-mecánica. Esto que está aquí es la ecuación de Germain-Lagrange. Si yo represento la derivada segunda de una función con respecto a x y con respecto a y, eso se llama operador Nabla cuadrado. Nabla cuadrado es la letra delta al revés. Y acá yo tengo dos veces la aplicación sobre esta función de Nabla cuadrado. Entonces, esto que está expresado acá es en simbología matemática más o menos lo mismo que poner esto. ¿Qué es Nabla cuadrado? Es la derivada segunda de una función con respecto a dos variables, con respecto a x y con respecto a y. Por eso es que yo puedo, como acá está a la cuarta, yo derivo dos veces la derivada dos veces con respecto a x. Por eso este primer término. Cuando aplico Nabla dos veces con respecto a al término w, me va a quedar esta cuarta. Y cuando haga cruzada con respecto a x dos veces o respecto a y dos veces, me va a quedar esta función que está al medio. Esta es otra expresión. ¿Cuál tengo que recordar? Por lo menos esta. Si la retienen en la cabeza, voy a volver un minuto al inicio de este tema. Acabamos de demostrar cómo llegaron Sofía Germain y Lagrange a esta ecuación, a la ecuación de Germain-Lagrange. ¿Sí? ¿Ven? Lo único que diferencia que hay es que en la otra expresión esto está al medio, pero el orden de los términos no me varía la suma de esta ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que les había contado el final de la película antes de que la vieran, con la idea de que no estuvieran tan ansiosos. Ya sabían que el protagonista acá no se muere. Mucho Netflix, ¿no? Realmente estoy viendo mucha televisión, muchas películas. Entonces, W es una función de X y de Y. No depende de Z, ¿se acuerdan? Porque el punto medio solo verticalmente, por lo tanto W solo depende de X
y de I, no depende de Z. Esta es una ecuación diferencial, ¿sí? Diferencial de cuarto orden, compleja, ¿no? Entonces, ¿qué pongo aquí abajo? La dificultad existente en el análisis de la flexión en placas se concentra en poder integrar esta ecuación en términos de W. Porque ¿qué es lo que yo quiero? Encontrar la deformada a partir de la carga. Entonces, si yo conociera esta carga, debería poder resolver cuánto vale W, que es la función representativa de la deformación. Tarea que ya me están anticipando que no es para nada fácil. Entonces, métodos de análisis elásticos de placas. Ya estamos terminando, chicos. ¿Sí? Las placas delgadas admiten la hipótesis de Kirchhoff, que desprecia la deformación por cortante. ¿Sí? ¿Se acuerdan que supusimos nosotros que la sección se mantiene plana durante la deformación y no hay una distorsión por cortante? Las ecuaciones en derivadas parciales de equilibrio de la placa se expresan solo en función de la flecha o deformación W. Los métodos de análisis de placas más corrientes son métodos exactos. Los métodos exactos serían resolver esta ecuación diferencial de orden cuarta. Imagínense que a ustedes ya les costaba trabajo resolver una ecuación diferencial de primer orden. Imagínense una de cuarto orden y con variables cruzadas. Entonces, este caso es posible solo cuando las condiciones de simetría, tanto de la geometría como de la carga, son muy fuertes, ¿sí? Entonces, el método exacto va a quedar reducido a una cantidad de casos de carga y de placas muy limitada. ¿Qué otros métodos tenemos? Los llamados métodos aproximados. Estos métodos aproximados decimos acá que son rápidos y confiables en el sentido de que exigen poco cálculo y son suficientemente válidos en el proyecto estructural. Ejemplo, tenemos el famoso método del alemán Marcus o del ruso nacionalizado estadounidense Timoshenko. El método de Marcus se basa en el concepto de superficies de influencia y el método de Timoshenko se basa en la resolución de series simples o dobles infinitas. ¿Sí? Tanto el método de Marcus como el método de Timoshenko, este método de Marcus ya está tabulado, capaz que lo han usado ustedes en hormigón armado ya, deben satisfacer las condiciones de equilibrio interno, es decir, entre la carga y los esfuerzos internos resultantes, y las condiciones de contorno. ¿Y cuáles son las condiciones de contorno de una placa? Y las condiciones de apoyo, ¿sí? Es decir, si se modifican las condiciones de apoyo, yo tendré distintos resultados. No es lo mismo una placa que esté simplemente apoyada en sus bordes que una placa que esté apoyada, empotrada en los cuatro bordes o empotrada en dos bordes y libre en otro. Entonces, perdonen un segundito, por favor, un segundo.